Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos el módulo RFID RC522. Utilizaremos este módulo junto con nuestra Raspberry Pi Pico y código en MicroPython, que nos permitirá generar un control de acceso a través de una tarjeta o de un llavero por radiofrecuencia. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Nuestro protagonista de hoy es conocido como RFID o RFID RC522, integrado por el módulo lector, un llavero y una tarjeta para la identificación por radiofrecuencia sin contacto. Es un módulo muy habitual en los sitios de ventas online, tanto locales como internacionales, y cuyo costo ronda el $1.50 más gastos de envío. Como podrás intuir, RF proviene de radiofrecuencia e ID de identificación, mientras que RC522 es este chip especializado que recuadro para modulación y demodulación a 13,56 MHz. Cuando acerquemos la tarjeta o llavero al módulo lector que estará conectado a nuestra Raspberry Pi Pico, podremos saber el identificador único. Como veremos en breve, cada tarjeta o llavero tiene un identificador que le pertenece. En esta imagen se representa el circuito integrado y la antena que disponen tanto tarjeta como llavero y permiten recibir las señales de radio que emite el módulo lector, como dijimos anteriormente, en la frecuencia de 13,56 MHz. La distancia en la que debe encontrarse la tarjeta no debe ser superior a 10 centímetros y empleará la propia señal del lector para generar una pequeña corriente que alimenta al circuito integrado y realiza con su propia antena una modulación que el lector recibe y demodula para obtener la información. Como vemos, la tarjeta no necesita de alimentación propia, no necesita pila ni batería, es totalmente pasiva. Pasemos a ver el esquema de conexionado entre la Raspberry Pi Pico, módulo y LED RGB. El módulo RC522 utiliza el estándar de comunicación SPI o Serial Peripheral Interface, que ya hemos utilizado anteriormente, y emplea unos pocos cables más que el estándar I2C, pero lo resolveremos fácilmente. Comencemos conectando el pin que se encuentra más hacia la izquierda, señalizado como 3,3 volts o VCC del módulo RC522, con la salida de 3,3 volts de la Pico, en el pin número 36. A la izquierda tienes el diagrama completo de pinout por si tienes alguna duda. Continuamos con el pin indicado como RST de Reset, con el GP 0 de la Raspberry Pi Pico. El siguiente pin en el módulo RC522 es GND, que lo conectaremos con GND de la Pico en el pin número 33. El pin indicado como IRQ no se conecta. Continuando con los 4 pines SPI, el siguiente es MISO por Master In Slave Out, que se conecta al GP4 de la Raspberry Pi Pico. Luego MOSI o Master Out Slave In, que lo conectamos al GP3 de la Pico. SCK o Serial Clock del módulo RC522 con el GP2 de la Pico. Finalmente, SDA del módulo RC522, que no tenemos que confundirlo con Serial Data como empleamos en I2C, y aquí se refiere a Slave Select. Lo conectamos al GP1 de la Pico. Con esto ya tenemos todo conectado completamente el módulo RFID RC522, pero nos falta conectar el LED RGB, que nos indicará si la tarjeta o llavero tiene autorización, encendiéndose de color verde o rojo según corresponda. Emplearemos un LED RGB de cátodo común. Recordemos que un LED RGB integra bajo un mismo encapsulado 3 colores, rojo, verde y azul. Nosotros solo utilizaremos los 2 primeros. Si miramos un LED RGB de cátodo común de frente con su patita más larga, justamente el cátodo, segundo de izquierda a derecha, tendremos a su izquierda el pin para el color rojo y a su derecha el pin de color verde, tal como lo vemos en la imagen. No tenemos que olvidar colocar una resistencia de 330 ohms tanto en el pin rojo como verde, ya que la salida de 3,3 volts de la Pico quemaría el LED si no empleáramos estas resistencias. Entonces conectamos el correspondiente al pin rojo del LED al GP13 de la Pico, colocando entre medio la resistencia. El pin correspondiente al verde con el GP12 para finalizar con el cátodo común o patita más larga del LED con el GND de la Pico, pin número 28. Con esto
tenemos completamente conexionado nuestro proyecto de hoy. Pasemos a descargar la librería necesaria para el manejo del módulo RC522. Nos dirigimos al siguiente URL en GitHub, que puedes ver debajo y el link también en la descripción. Esta es una librería específica para el módulo RC522. Hacemos clic a la derecha en Raw, y en la nueva ventana que se nos abre, seleccionamos y copiamos todo el código completo. Luego tendremos que pegar todo este código en el entorno de desarrollo integrado Thonny, el cual tiene que tener conectada la Raspberry Pi Pico y como intérprete MicroPython Raspberry Pi Pico. Si no tienes a Thonny, puedes descargarlo. En el capítulo 10 se explica detalladamente, al igual por si necesitas instalar el firmware de MicroPython en la Pico. Una vez que pegamos todo el código, lo guardamos con fichero guardar y seleccionamos la Raspberry Pi Pico. Y es muy importante que le asignemos el nombre mfrc522.py. Damos en OK y vemos la barra de progreso mientras se sube la librería a la Pico. Si quieres, puedes ir a visualización y luego archivos, donde podrás comprobar a la izquierda que la librería se guardó correctamente. El siguiente paso es descargar el primer código en MicroPython, que luego veremos en detalle. Para descargar el primer código, nos dirigimos al sitio de computadoras y sensores en GitHub. El link debajo y en la descripción. Luego seleccionamos leer-tag.py y a continuación clic a la derecha en Raw. En la nueva ventana que se nos abre, seleccionamos todo el código completo y lo copiamos. Ahora nos dirigimos al entorno de desarrollo integrado Thonny, que tiene que tener conectada la Raspberry Pi Pico, tener instalado el firmware de MicroPython y como intérprete MicroPython entre paréntesis Raspberry Pi Pico. Pegamos aquí el código recién copiado y lo guardamos con fichero guardar, seleccionando la Raspberry Pi Pico y con el nombre leer-tag.py. Ahora vamos a analizar este breve código. Comenzamos importando la librería específica para el módulo RC522 que descargamos hace unos minutos y el módulo time para el manejo de los delays o demoras. Aquí se crea el objeto lector del tipo mfrc522 y se le pasan los parámetros del bus SPI a utilizar con los pines asignados a cada una de las líneas de datos. Se muestra por consola el texto estático lector activo para indicar que se encuentra disponible. Dentro del bucle principal se inicia el objeto lector con la función init. Obtenemos el estado del lector con la función request. Si el estado devuelto es OK, entonces continuamos. Ahora obtenemos el estado del tag, la tarjeta o llavero, y su número único de identificación. Si el estado es OK, entonces en identificador cargamos el valor convertido a un número entero para luego mostrar por consola el texto estático UID y el identificador convertido a string. Generamos una demora de 1 segundo entre lecturas. Este es todo el código. Ahora solo nos queda ejecutar el script actual y probarlo. Damos en ejecutar el script actual y nos devuelve por la consola de Thonny lector activo. Luego acerco la tarjeta al lector y nos devuelve por consola el tag o identificador único UID con su número. Cambio al llavero y muestra su correspondiente identificador. Cambio una vez más a la tarjeta. Esta primera parte de nuestro proyecto funciona muy bien. Ahora solo nos queda copiar estos dos identificadores que necesitaremos utilizarlos en nuestro próximo código, de modo que los copio y pego en un bloc de notas. Pasemos a descargar el segundo código. Al igual que hicimos anteriormente, nos dirigimos al sitio de computadoras y sensores en GitHub. Link debajo y en la descripción. A continuación, seleccionamos control-acceso.py y luego que vemos el código, hacemos clic a la derecha en Raw. Seleccionamos todo el código completo, lo copiamos para luego pegarlo en Thonny. Lo guardamos en la Raspberry Pi Pico con el nombre control-acceso.py. Ahora veamos este código con más detalle, el cual se basa en el anterior. Tenemos que agregar el módulo Machine para definir los pines que utilizaremos para manejar los colores del LED RGB. Establecemos al GP13 como salida y asignamos a rojo, ya que dicho GPIO se encuentra conectado al componente rojo del LED RGB. Lo mismo para el GP12 para el componente de color verde. En la variable tarjeta
asignamos el identificador único obtenido del primer programa, y en la variable llavero, también el identificador que le corresponde. Claro está, aquí tú deberás colocar los identificadores que sean para tu conjunto de tarjeta y de llavero. Aquí todo igual que en el primer programa, para verificar el estado del lector y obtener el identificador del tag. Entonces, simplemente consultamos con el condicional si identificador es igual a tarjeta. Si es verdadero, mostramos por consola el texto estático UID . A continuación, el identificador convertido a string y el texto acceso concedido. Antes de encender el componente de color verde del LED RGB, nos aseguramos que el rojo esté apagado con rojo.value entre paréntesis 0. Luego encendemos el verde con verde.value entre paréntesis 1, una demora de 2 segundos que hará que el LED permanezca encendido por dicho tiempo, y luego apagamos con value 0. Las líneas comentadas las veremos luego, pero es para autorizar también el llavero, pero como prueba inicial haremos que conceda acceso solamente a la tarjeta, y el llavero, al no estar listado, le denegará el acceso. Al else llegamos justamente si la condición no es verdadero. En definitiva, si el llavero o cualquier otra tarjeta que no tenga el UID especificado. Entonces mostramos por consola el UID leído y el texto desconocido, acceso denegado. Encendemos el componente de color rojo, apagamos el verde, demora de 2 segundos y apagamos el rojo. Perfecto, este es todo el código. Probémoslo dando en ejecutar el script actual. Escribe por consola lector activo y tan pronto acercamos la tarjeta, nos indica el identificador único y acceso concedido, al tiempo que enciende el LED RGB de color verde. Ahora, al acercar el llavero, nos devuelve el identificador del mismo y acceso denegado, al tiempo que enciende el componente de color rojo del LED RGB. Probamos una vez más con la tarjeta y funciona correcto. Identificador, acceso concedido y componente verde del LED RGB. Ahora pasemos a quitar los comentarios para activar también el llavero y probemos si nos autoriza. Guardamos el código modificado y damos en ejecutar el script actual. Acercamos la tarjeta y nos muestra el identificador, acceso concedido y enciende el componente de color verde del LED RGB. Hacemos lo mismo con el llavero y también nos responde de la misma manera. Ahora el llavero también está autorizado. Este es un ejemplo para un control de acceso. Tú puedes cambiar el LED, por ejemplo, por un relé y abrir una puerta. También puedes trabajar con una pequeña base de datos y manejar muchas tarjetas o llaveros. Dado que de la manera que lo hacemos en este proyecto, nos obliga a colocar todo el bloque de ELIF por cada identificador autorizado, y sería poco práctico en la vida real en caso de contar con muchos. Si incorporas la base de datos, también puedes guardar registro del horario de acceso de cada identificador. La idea en este proyecto es presentar el módulo RC522 y hacer un código simple. Si quieres, puedes profesionalizarlo mucho. Y con esto llegamos al fin del video de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras computadoras, Raspberries y microcontroladores. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!